Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Perdonar no es olvidar, tampoco justificar ni minimizar la falta, tampoco es reconciliarse. Perdonar es un proceso personal sin esperar absolutamente nada a cambio de la persona que tal vez te ha hecho daño. Es un acto para hacernos a nosotros no quedarnos atrapados en el pasado. Perdonar es avanzar y no dejar que lo malo de ese pasado nos tenga amarrados y que no podamos disfrutar el presente o el futuro. El perdón, mi amigo, es un regalo que vino del cielo. Y yo lo digo, es como un antídoto que solo nos ayudará a nosotros mismos. Posiblemente estaréis pensando, este predicador le es muy fácil hablar del perdón porque tal vez él no fue abusado o no fue lastimado. Pero ¿qué yo que fui lastimada o lastimado? Te repito, el perdón es una decisión del corazón, es un proceso, es un peregrinaje íntimo para sanarnos a nosotros mismos. Quédate en la sintonía, ya regreso. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Historias que cambian el corazón. Bienvenido a esta audición de 180 grados. ¿Cómo estás evaluando este programa? ¿Dónde nos estás sintonizando? Te voy a agradecer que nos llame a este número que está apareciendo ahí en tu pantalla. Y también ahí puedes ordenar estos materiales que estamos ofreciéndote vía correo. Con mucho gusto lo puedes comprar ordenándolos a ese número. 1-204-202-1525, o también puedes dejarnos un mensaje a info@encuentro.ca. Quiero agradecerte desde ya por este tiempo que me regalas para reflexionar juntamente con nuestro invitado de hoy, quien es Enrique Hidalgo. Enrique es oriundo de San Salvador. Él es un maestro de generaciones y él nos va a contar por qué decidió perdonar a su padre. Enrique, bienvenido y cuéntanos un poco de tu trasfondo familiar. Primeramente, muchas gracias, Pastor Pinto, por la oportunidad de estar en este programa tan importante y tan valioso para América Latina y el mundo, y me siento muy honrado, ¿verdad? De parte de Dios de estar con un hombre de Dios como usted, y gracias por esta oportunidad de compartir un poco, ¿verdad? Bueno, yo nací en la ciudad de San Salvador, soy de profesión maestro y soy psicólogo, ¿verdad? Y nací en el año 66, de una familia humilde, sencilla, ¿verdad? Mis papás vinieron del campo a la ciudad en busca de progreso en los años 60. Se conocieron con mi madre, procrearon 3 hijos, ¿verdad? Yo soy el mayor. El primogénito murió, ¿verdad? Pero yo soy el segundo, digamos, pero soy como el primero, ¿verdad? Entonces, con otro hermano menor y mi hermana de en medio. Y nos desarrollamos como todo niño en América Latina en los años 60 con muchas limitantes económicas, un hogar donde solo mi papá trabajaba, mi mamá se dedicaba a los oficios de la casa. En aquellos años éramos pobres, pero nosotros no lo sabíamos. Corríamos a las calles, nos reíamos porque había mucha, no había la violencia que tenemos en nuestros días. Eso pasaba, ¿recuerdas eso? Definitivamente, lo que pasa es que hoy ya tenemos un parámetro de comparación, ¿verdad? Y en esa época éramos felices, aún en nuestras limitantes, nuestras pobrezas, que no teníamos celulares, no teníamos internet. Bueno, yo no sé si éramos felices, pero no reconocíamos que éramos pobres, ¿no? O sea, nosotros vivíamos la vida. Sí, exactamente. No sabíamos qué era ser pobre o qué era ser rico. Como niño uno no piensa en eso. De hecho, yo me recuerdo, hay una zona aquí en San Salvador donde en aquella época, todavía el día de hoy, vive mucha gente de dinero que se llama la Colonia San Benito.
Yo me recuerdo los sábados que mi papá trabajaba para el Estado y le daban pases para el cine. Entonces nosotros caminábamos un par de cuadras para llegar al cine y pasábamos por esa colonia. Sí. Entonces en ese camino yo miraba que las casas eran más grandes que las mías, no había basura en las calles, no había desorden, se miraba una zona que comparado casi como vivir hoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo en mi ignorancia o en mi niñez de un niño de 9, 10 años, yo decía, ingenuidad decía, qué bonito, me gustaría vivir aquí. Y yo le decía, mamá, ¿y aquí dónde es? Me decía, aquí vive la gente rica, aquí vive la gente de dinero. Nosotros bien difícilmente vamos a poder vivir aquí, me decía, porque ves aquí mucha gente de dinero. Entonces ahí empecé como a hacer un parámetro de donde yo vivía. ¿No? Despertaste a esa realidad. A esa realidad, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pero sí, vuelvo al punto de que crecimos pues en ese hogar donde, digamos, con limitantes y todas, pero yo nunca vi, digamos, como una violencia intrafamiliar en mi hogar. La debilidad de mi papá fueron las mujeres, ¿verdad? Ese es un problema en América Latina. Muchos hogares, ¿no? Tienen hermanos por fuera, el papá tiene 2 o 3 mujeres por fuera, y eso ha marcado para que ahora tengamos una sociedad muy violenta. Fíjese que de hecho la historia de mis padres es como una telenovela, porque mis papás y mi mamá se conocieron cuando ambos eran, llamémosle, solteros, sin compromisos ambos. Y por cuestiones mi mamá trabajaba en una casa de doméstica, una casa de gente de dinero en la colonia de Santa Tecla, y papá pues trabajaba para el Estado Mayor de la Fuerza Armada en ese momento. Sí. Entonces se conocieron. Empezaron como un noviazgo y de ahí por cuestiones de la vida tuvieron como un problemita, se separaron y por 2 años no se vieron. Y en esos 2 años mi papá se casó con otra señora. A los 2 años, en una de las fiestas patronales de aquí en Salvador, que se llama La Bajada, que es el Dios Salvador del mundo, sí. en un parque, estando en el parque, en el mero centro de San Salvador, a unos 50 metros de distancia, con 3,000, 4,000 gentes ahí, mi papá logra ver a mi mamá. Entonces cuando la ve, ya no le dio agua hasta el día de hoy. Entonces, ya no la dejó. Ya no la dejó, exactamente. Ya no la dejó y la persiguió hasta que se metió con ella. En aquella época pues se acompañó con ella, no se casó, sino que se la robó. Prácticamente se la llevó para una pieza donde él vivía, un lugar donde un apartamento donde él rentaba. Pero mi mamá a esas alturas no sabía que se había casado, no sabía que tenía ya un bebé con la otra señora. Entonces, cuando mi papá se encuentra con mi mamá, ya estaba él en vías de divorcio con la otra señora. Y para mi mamá fue bien doloroso cuando tiene su primer bebé, y pienso yo que por eso lo perdió, el impacto emocional, cuando ella se da cuenta que con el hombre que está es un hombre casado. Entonces se siente ella engañada, traicionada. Y según me cuenta mi mamá, pues mi papá se la arrodilló y le pidió perdón y le dijo, es que yo no quería perderla, usted siempre fue el amor de mi vida, pero usted se me perdió y por eso me metí con la otra mujer. Y toda una novela. Toda una novela, y yo con usted quiero vivir. Total que la convenció a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido una mujer muy, muy noble, la convenció. Y pues, bueno, ya van a tener 50 años de estar juntos. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga.
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Mi papá, a pesar de que se reconcilió con mi mamá, pero mi papá siempre siguió con ese juego. Cuando yo empecé a madurar y a crecer, yo conozco a Cristo a los 14 años. Y ya estando en esa condición, me doy cuenta que mi papá era un adúltero. ¿Verdad? Antes, como no era cristiano, no sabía que eso se llamaba adulterio. Yo solo oía que mi papá tenían de vez en cuando pleitos con mi mamá por mujeres y todo eso. Entonces, cuando yo me convierto al Evangelio, pues me doy cuenta que mi papá es un adúltero. Y que tengo, en ese momento tenía 2 hermanos fuera del matrimonio de mi papá, Sí. que eran mis hermanos mayores, ¿verdad? Con 2 mujeres diferentes. Y pues yo aprendí a amarlos a ellos, ¿verdad? Como hermanos. Como hermanos y cosas irónicas de la vida que mi hermano mayor, que es el que tuvo con su primera esposa, fue el que me llevó al Evangelio a mí, imagínense. Interesante, ¿eh? Interesante cosas que Dios hace. Un día, un sábado en la mañana, yo dormía en una segunda planta, yo bajo las gradas y de repente encuentro, mi mamá emigró para Estados Unidos en los años 80 por cuestiones de la guerra y problemas económicos. Mi mamá emigra y nos quedamos solo con mi papá, mis 2 hermanos. Pues un sábado en la mañana yo bajo las gradas y encuentro una niña como de unos 14 años en mi casa que nunca la había visto. Entonces yo me sorprendo y mi pregunta en mi rostro fue: ¿quién es esta muchacha? Y en ese momento mi papá sale al encuentro entre los 2 y me dice: te presento a tu hermana. Yo me quedo... ¿Otra hermana que no sabía? Sí, yo reconozco a mi hermana mayor y a mi hermana chiquita, pero ya no sé quién es. Y me doy dando cuenta que esta niña era hija de una prima de ella. O sea, mi papá se metió con una prima de ella, la embarazó y fruto es esa niña. Fue la primera y última vez que yo volví a ver a esa niña en toda mi vida. Yo me fui de la casa, me sentí decepcionado, golpeado por mi padre. Me fui de la casa todo el día, no llegué, me fui gracias a Dios que ya estaba en la iglesia, fui a ver qué hacía en la iglesia, a escapar un poco. Pero yo de esa manera pude como evacuar mi enojo. Sí, fue tu reacción. Fue mi reacción. Pero años más tarde pasó algo más duro todavía, que eso para mí fue una prueba de fuego de mi cristianismo. Los sábados en la noche eran los cultos de los jóvenes de mi iglesia donde yo iba anteriormente, y salimos del culto como a las 7 de la noche, venía con una amiga y ya llegando a la casa a unas cuadras cerca de un basurero así claroscuro, 7:30 de la noche, voy viendo a mi papá con una muchacha como de unos 19 años que estaban besándose y abrazándose. Mi papá en esos momentos tendría unos 50, 55 años, mi papá. Y yo cuando veo eso se me empieza a hervir la sangre, porque mi madre, imagínense, mi madre trabajando en la ciudad de Nueva York, mandando dinero. Y él haciendo su Y él haciendo, sí, entonces a mí se me hirvió la sangre y ahí sí. ¿Lo confrontaste? No, quería votar mi cristianismo. Yo decía, no, hoy es la oportunidad, porque yo quería agredir a mi papá. Estaba, o sea, yo tenía mucho odio.
que sí, en esos momentos sí era un odio porque yo amaba demasiado a mi mamá y yo no sabía cómo, o sea, no podía, cómo es que alguien que ama puede hacer eso. Y si mi papá ama a mi mamá, ¿por qué le anda haciendo eso? Yo me recuerdo que iba directamente cuando esta amiga me agarró el brazo y me dijo, Enrique, ¿qué hace? ¿Para dónde va? Yo le digo que no está viendo lo que mi papá está haciendo. ¿Y qué va a hacer? Yo tengo que ir a darle duro a esa mujer y algo tengo que ir a hacer, pero tengo que defender el honor de mi madre. Y me dijo, Enrique, no haga eso, no sea tonto. Tranquilo, déjele las cosas a Dios. No, usted no siente. Y empezamos a bregar con ella. Pero fue un instrumento de Dios esta amiga porque muy madura. Me dijo, no, tranquilo, véngase. Y me jaló así, casi me forzó. Véngase, vamos, mamá, ahí déjelo, me dijo. Y yo anduve por muchos años con ese sentimiento. Imagínese que uno... ¿Llega algún momento, Enrique, que confrontas a tu padre o no? Sí. Lo duro fue que embarazó a esa muchacha. O sea, yo tengo otro hermano que en mis cuentas es el último. Yo esperaría. Es el último muchacho. ¿Y te avergonzabas de eso? Sí, bueno, hasta el día de hoy yo nunca lo he visto a ese muchacho. Sé que vive en Estados Unidos, se lo llevó mi papá. Bueno, no se lo llevó, él se fue ilegal para Estados Unidos. Tendrá unos 40 años ahorita ese muchacho, pero... yo empecé con ese sentimiento feo, pero Dios es tan bueno que un día sale a mi encuentro y me dijo, tú no puedes caminar por la vida odiando a tu papá. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Te dice el Señor que necesitas perdonar a tu padre, ¿qué haces? Entonces, yo bendigo al Señor porque siempre he tenido esa sensibilidad de escuchar a Dios y tratar de obedecerle. Y para mí fue un trago amargo, así como Jesús en el huerto de Getsemaní, no quería pasar esa copa. Pero yo sabía que esa copa era el paso a otro nivel, a otro nivel de vida, en calidad de vida emocional, espiritual, económica, todo. Yo sabía que esa era mi llave para que Dios me llevara a otros niveles, ¿verdad? Y pudiera vivir en carne propia lo que es el perdón. ¿Fuiste a tu padre y qué pasó ahí? Bueno, mi padre, antes de emigrar a Estados Unidos, yo hablé con él, ¿verdad? Porque él vive allá, y yo le digo a él, papá, yo estoy muy molesto, ¿verdad? Por todo lo que usted ya sabe. Él al inicio se puso como un muro, muy enojado. Me dijo, usted no tiene que reclamarme soy nada. Su tata y usted tiene que respetarme. Yo le digo, pues por eso es lo que quiero hablarle. Yo solo le quiero decir de que a pesar de las cosas, lo amo, lo quiero, lo respeto, no comparto lo que ha hecho. Usted se entenderá con Dios. Y en el momento él se molestó por esas palabras, pero se quedó así como pensando. Y fue como que solté una piedra grande que andaba en mi vida. Y de ahí fue entré a otra temporada muy linda. Pero le dijiste, quiero perdonarte, perdón. ¿Qué le dijiste? Yo le dije de que lo perdonaba, ¿verdad? Y que pues que no estaba de acuerdo en lo que él hacía, pero mi corazón él era mi papá y siempre lo iba a amar, a respetar y a querer. Y para terminar mi testimonio, hace 3 días cumplió 93 años. Wow. Él vive ahorita en la ciudad de Fort Myers, ahí en Florida. Y yo le mandé un regalito, ¿verdad? Le mandé un regalito con un amigo, le mandé un dinerito. Y para mí fue impresionante. Ayer le hablo por el FaceTime, ¿verdad? Sí. Hicimos una videoconferencia. Y mi papá es bien de pocas palabras. Emocionalmente, creo que él como niño lo afectaron. Fue un niño que le cortaron sus emociones y él no le cuesta expresar cariño y amor. Pero yo como ya lo conozco y lo entiendo, yo sé cuando él quiere expresar cariño. Y me dice, hijo, te quiero dar gracias. Y me he dado cuenta que sos un buen hijo.
me he dado cuenta que tienes un corazón bueno, me dice, y que amas a tu padre, me dijo. Gracias por recordarte de mi cumpleaños. Tú no sabes lo feliz que me has hecho, Wow, que te recordaste de mi cumpleaños. impresionante. Y me dice, y yo le pido 2 cosas a Dios. Uno, que te proteja y te cuide de toda cosa en El Salvador, y la otra, que Dios te siga prosperando, me dice. Te amo. Y a mí me partió eso. Te dobló. Nunca había escuchado que tu padre te dijera te amo. Sí, me dobló eso, que mi papá me expresara eso. Yo, un viejito de 93 años, un hombre tosco, duro, golpeado por la vida, pero en esa tosquedad, como una rosa, ¿verdad?, que tiene espinas, sale un pétalo suave, ¿verdad? Y qué lindo. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor, te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. ¿Cuál sería tu mensaje a aquella persona que está atrapada en el odio, el rencor contra su propio padre y no pueden perdonar? ¿Qué tú le dirías? Bueno, lo mismo que el Señor me dijo, solo tienen 2 vías, ¿verdad? Seguir por la vida con esa carga, con esa amargura, Con esa piedra en el lomo. o ser libre y pasar a otro nivel de bendición en la vida espiritual, emocional y económica, ¿verdad? Ese sería mi mensaje, que solo hay 2 vías, ¿verdad? Perdonar o morir amargado y con esa piedra en el camino. Muchas personas no pueden perdonar, Enrique, porque tal vez no han experimentado el perdón que tú y yo hemos experimentado en Cristo Jesús. ¿Qué tú le dirías a ese joven que fue abandonado por su padre, no conoce al Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué tú le dirías? Bueno, lo normal que yo he tenido la oportunidad de compartir con muchos jóvenes, y es que la primera pregunta es ¿por qué Dios permitió esto? Entonces hay un sentimiento hasta cierto punto como de rencor, de odio contra Dios. O peor, si el papá se le murió siendo un niño, un joven, y dice, papá, Dios, ¿por qué permitiste eso? Entonces cuesta a ellos poder digerir procesarlo. Pero la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas están bien. Aún la muerte, la separación, el maltrato, aunque se sienta feo. Pero todas esas cosas, Dios tiene el poder para transformarlas y poderlas alinear a favor de uno. Y es lo que creo yo que sería mi consejo. Pedirle a Dios que puedan ver en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor, en medio de eso, poder ver un propósito divino. Y la esperanza que Cristo nos trajo al morir en la cruz. Definitivamente, porque si Jesús fue claro, si ustedes no perdonan, vuestro Padre Celestial tampoco los va a perdonar. Entonces, no hay otro camino. Gracias, Enrique, por venir a nuestra audición de 180 grados. A usted, pastor, muchas gracias, un privilegio. Y llenarte de besos, tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá.
Gracias a mi buen amigo Enrique Hidalgo por venir y compartir su corazón con nosotros, y nos alegra que se haya reconciliado con su Padre. Y a usted por compartir de este tiempo con nosotros, y espero que esta conversación le haya llevado a una profunda reflexión. Y quiero afirmarle, sí hay esperanza. Cristo Jesús hace mucho tiempo que está esperando para que nosotros nos acerquemos a Él, para perdonarnos, para darnos la capacidad también de nosotros perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Solamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, entramos en armonía aún con la naturaleza, porque Él es el creador de la naturaleza. Tú me dices, pastor, yo no puedo perdonar lo que a mí me hizo mi padre. Y yo te digo, el Padre Celestial envió a su único Hijo para perdonarnos, para perdonarte a ti. Y yo quiero que enfoques en esa palabra. Cristo vino a este mundo para perdonarme, así es. No para perdonar a todos, sino para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios es que estamos listos para perdonar a otras personas. Este es un día muy especial y este es el día que tal vez puedes decirle al Señor, Señor, necesito tu perdón porque yo también necesito perdonar a otras personas. El dolor que llevo dentro no me permite funcionar, me siento que me ahogo y necesito tu paz y tu misericordia. Así que si te atreves, simplemente haz una sencilla oración. Padre, vengo a ti creyendo lo que este predicador ha dicho, que tú enviaste a Cristo Jesús para perdonarme. Y hoy te pido perdón por mi vida pecaminosa, te pido perdón porque te he ofendido muchas veces y te pido gracia para poder perdonar a esta persona que me ha hecho daño, a esta persona que me ofendió. Si tú haces esta oración y quieres continuar este caminar, este peregrinaje espiritual, te voy a pedir que me llames o me escribas a la información que está apareciendo en tu pantalla y con mucho gusto te vamos a enviar literatura de crecimiento espiritual. Como he dicho muchas veces, no solamente es el hecho de repetir una oración, de conectarnos con Dios, sino también acercarnos a la Escritura Sagrada y congregarnos a aprender para seguir en este caminar diariamente, porque vendrán muchas distracciones, muchas desviaciones, pero Cristo Jesús está contigo ahora. Así que te animo a escribirme o a llamarme a ese número de WhatsApp que ha aparecido ahí en tu pantalla. Al despedirme, quiero recordarte que Dios te ama y yo también.